Pues compañeras, compañeros, estamos en vísperas de que el 15 de septiembre se inicie el trabajo que llevará a que la Ciudad de México tenga una constitución. El 15 de septiembre, en el antiguo edificio de Xicoténcatl, aquí muy cerca, donde estuvo muchos años el Senado de la República, ahí se va a reunir un Congreso Constituyente para darle a la Ciudad de México una constitución política. La Ciudad de México es una entidad federal. La historia es un poco larga en años, pero muy rápida de contar en unas cuantas palabras. Conviene saber brevemente esta historia. Cuando México se hace un país independiente, cuando se sacude al primer gobierno que fue un intento de imperio con Iturbide, cuando se deshace de ese imperio falso y crea la República, se unen los diversos estados que integran la Federación Mexicana, pero necesitaban un lugar desde el cual se gobernara y escogieron la Ciudad de México, esta donde estamos aquí en el centro, en el corazón de México, y escogieron esta ciudad porque esta ciudad tiene una vocación de ser el centro del espacio político en que se encuentra. Cuando los aztecas en su peregrinación llegaron aquí, era una laguna con islotes, encontraron el águila devorando una serpiente y aquí se instalaron. Y desde entonces hasta la fecha es el centro político, el corazón de esta gran nación que es la nación mexicana. Nunca ha dejado de ser la capital del país. En algún momento, por cuestiones de guerras internacionales, de invasiones, de azonadas por breves días, a veces por unos meses, la Ciudad de México ha dejado de ser la capital, pero aquí ha seguido siendo el corazón de México. Primero se crearon los estados de la Federación. Son los estados que formaban parte de las provincias que integraban la antigua Nueva España. Por supuesto, el Estado de México, que está en el centro y al cual pertenecía lo que ahora es el territorio del Distrito Federal. Los estados de Michoacán, de Zacatecas, de Aguascalientes, de Veracruz, al norte las provincias internas que se convirtieron en Coahuila y Texas, Nuevo León, Chihuahua, Colima, Jalisco. Había un número importante de estados que estaban organizándose para formar un estado más amplio, más grande, que los abarcara a todos, y escogieron para su capital la Ciudad de México. Entonces la ciudad no iba a ser un estado, era una pequeña población en lo que ahora conocemos con el centro histórico, rodeada de campo, rodeada de agua, de canales, de lagos. Y aquí se instaló el primer gobierno de Guadalupe Victoria. Y no fue un estado, se quedó en una situación jurídica ambigua. Se crearon los estados, se crearon los territorios que no tenían población ni recursos para llegar a ser estados, se quedaron como territorios nuestros. Al correr de los años, las nuevas constituciones, en especial la de 1857, volvió a decidir que aquí se quedara la capital del país, en el Distrito Federal. Hubieron quienes pusieron en tela de juicio, dijeron, vamos a hacer la capital más al centro, Aguascalientes,
por allá, por esos rumbos, Lagos de Moreno, proponían varios lugares. Criticaban a la ciudad porque decían que los diputados que aquí vinieran se iban a contaminar de la inmoralidad que ya señalaban desde entonces que había en la Ciudad de México. No era tal. La defendieron los buenos constituyentes y en 57, del 1857, siguió siendo la capital del país, la Ciudad de México. En la Constitución de 1917 se ratifica y entonces la federación se integra por 31 estados. Había al inicio 3 territorios y el Distrito Federal. El Distrito Federal no estaba al nivel de los estados, mucho menos al de los territorios que no tenían ni recursos con que subsistir. Queda por arriba, es la capital. Sin embargo, no hicieron las cosas de tal modo que los habitantes de esta ciudad tuviéramos derechos políticos y cívicos plenos como los tenían en los demás estados. Y había municipios, la capital tenía su municipio, el centro, la Ciudad de México, y había otros 14 municipios alrededor. Los que son ahora delegaciones, la mayoría de los que son ahora delegaciones, Azcapotzalco, la Villa de Guadalupe, que se llamó Gustavo Amadero en honor de un mártir de la revolución que fue Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, los municipios del sur. Había 14 municipios. A mediados del siglo pasado, en 1928, al inicio del siglo pasado, el capricho de un gobernante de Álvaro Obregón, que no quería mucho a los capitalinos, de un plumazo mandó borrar los municipios que formaban el Distrito Federal y los convirtió en delegaciones. Y al Distrito Federal lo convirtió en un departamento de Estado, gobernado designado por el presidente de la República, que él pensaba que iba a ser él. Lo mataron antes, pero él creía que él iba a designarlo. Pero desde entonces, desde 1928 hasta los años 70, esa historia se fue prolongando. La Ciudad de México seguía siendo la capital, el centro. Aquí está todo lo mejor de este país, lo más importante, porque esta no es una ciudad de nosotros, los que nacimos aquí en el Distrito Federal, los que vivimos aquí. Es la ciudad de todos los mexicanos, de todo el país, de todos los estados y de los territorios que ya no existen porque se convirtieron en estados: Quintana Roo, Baja California y Baja California Sur. Esta es la ciudad de todos y aquí está el centro político del país, pero también está el centro financiero. Es una ciudad que tiene recursos económicos en abundancias. Aquí está también el centro religioso más importante de América Latina, de América, que es la Villa de Guadalupe. Aquí está también la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional. Es un centro educativo, financiero, económico, social, cultural, el Palacio de Bellas Artes. Es la ciudad de todos los habitantes del país. Y aquí los recibimos porque es una ciudad generosa y aquí llegan de todos lados, aquí llegamos de todos lados. Y aquí estamos. En 1970 y tantos se logró, después de mucho esfuerzo, en 1997 se eligió por primera vez un jefe de gobierno de la ciudad, fue Cuauhtémoc Cárdenas. Ya me estoy haciendo bolas con las fechas. En 1997 se eligió a Cuauhtémoc Cárdenas. Todavía la Asamblea seguía siendo un órgano ambiguo, que no era ni plenamente un poder legislativo, ni era todavía un poder
ejecutivo, era una mezcolanza, pero seguimos avanzando. Ahora se aprobó finalmente, después de varios gobiernos, uno extraordinario del que tuve el honor de formar parte, de 2000 a 2006, con la dirección, con la jefatura de Andrés Manuel López Obrador. Se demostró en ese gobierno, con un dirigente excepcional, un político como no hay otro en este país, se demostró que puede haber un gobierno honrado, que no se robe el dinero del erario, que gobierne con sentido común, que no haga de la ciudad un caos como el que estamos viviendo ahora, que resuelva los problemas para los ciudadanos, no para las empresas. Se demostró que era posible, ya no les quedaba más remedio a quienes están deteniendo el avance de la democracia y de gobiernos honorables, ya no les quedó más remedio que aceptar que se estableciera una constitución para el Distrito Federal. Y se reformó la Constitución Federal a principios de este año para que se convocara a un Congreso Constituyente y se hiciera la Constitución. Lo hicieron muy mal. Se reservaron 40 asientos en ese Congreso, 40 curules para ellos, para los dirigentes políticos del sistema, sin elección, y 60 fuimos electos. Quien obtuvo mayor votación en la ciudad fue Morena, y Morena tiene 22 legisladores, el número más grande entre los 60, más de la tercera parte de los votos de la ciudad fueron para nosotros. Y aquí estamos 3 de los 22. Y otros suplentes, amigos que están aquí también, compañeros, Pati, Ramón, y me imagino que hay otros compañeros suplentes. Aquí estamos algunos para decirles qué es lo que esperamos de este constituyente, qué va a ser una constitución. Y es muy importante que sepan que llevamos una convicción, primero, de que la Constitución debe ser una ley para los habitantes de la ciudad, para beneficiar a los que vivimos en esta ciudad, para que tengamos plenos derechos, plenitud de facultades políticas, pero también para que se le reconozcan con plenitud los derechos humanos y derechos sociales. Vamos a defender los derechos humanos y los derechos sociales. Vamos a proponer un Congreso local que tenga un número razonable de diputados, no muy alto, que no sea muy costoso para la capital mantener un poder legislativo, pero que ese poder legislativo no surja de las cúpulas de los partidos, que sean electos los diputados en los distritos y que los diputados de representación proporcional sean no los que quieran los dirigentes, las cúpulas de los partidos. En cada elección, cuando hay que elegir diputados o senadores de representación proporcional, los dirigentes hacen una lista y ponen a los que ellos quieren, se ponen ellos mismos, sus amigos, sus esposas, sus paniaguados que los ayudan, los que le llevan el portafolio, los convierten en diputados o en senadores. Aquí vamos a proponer, y creo que tenemos razón y vamos a convencer a los demás, que sean los diputados de lista, los diputados de representación proporcional, aquellos que jugaron en sus distritos y tuvieron el porcentaje más alto. ¿Por qué? Porque de esa manera no hacemos dos grupos de diputados, unos privilegiados que van a llegar aunque no hagan campaña porque están hasta arriba de la lista, y otros electos que se ganaron a pulso en sus distritos la votación. Ahora van a ser los mismos, los que jueguen en cada distrito
Si ganan de mayoría son diputados, y aquellos que van, cada partido va a tener derecho a algunos de representación proporcional. ¿Cuáles van a ser esos? Aquellos que obtuvieron un porcentaje más alto en su votación local. Si en el distrito 1 o en el 7 o en el 12 el candidato a diputado de Morena casi ganó, casi llegó por las fraudes o por lo que sea, o porque los ciudadanos votaron a favor de otro, pero él tuvo una votación muy alta y está en primer lugar de la lista, ese entrará como diputado de lista proporcional. Es una medida que cuesta trabajo a veces explicarla, pero que va a ser muy importante. La forma que tuvieron los diputados, la forma que han tenido históricamente los partidos para formar las listas, les ha dado un gran poder a las cúpulas. En buena medida los partidos se han echado a perder. En vez de que los de oposición como el PRD y el PAN hayan influido en el PRI, fueron influidos por el PRI. Pero una de las razones es que podían nombrar a los que iban a ir seguros aunque no hicieran campaña. Y eso es muy lamentable. Queremos que no sean las cúpulas las que decidan y que sean los ciudadanos con su voto los que lleven a los candidatos. Vamos a proponer eso. Vamos a proponer también que se respeten todos los derechos, que el poder legislativo sea verdaderamente un contrapeso del Ejecutivo, que no sea como acaba de suceder, que el jefe de la Asamblea había sido secretario particular del jefe de gobierno. ¿Qué equilibrio, qué contrapeso iba a tener un Congreso donde el jefe gobernaba y el subordinado, que había sido muy pocos meses antes su hechura, fuera el que controlara el poder legislativo? Vamos a ver que haya un legislativo auténtico, que sea el contrapeso del Ejecutivo. No queremos ganar el Ejecutivo, pero no queremos que sea absoluto, que tenga los otros poderes, que jueguen, que hagan el equilibrio, el juego de pesas y contrapesos que decía Montesquieu, para que nadie abuse del poder. El poder es muy fácil de que se abuse de él, y el que sabe que llega a gobernar y que todos los demás están a sus órdenes, se convierte automáticamente en un dictador. Vamos a establecer formas que equilibren los poderes, que nadie sea absoluto, que el que cumpla con las leyes, que el que ejecute las leyes sea totalmente independiente y no tenga injerencia en el poder legislativo. También queremos que las alcaldías, que van a ser las nuevas formas de organización de lo que ahora se llaman delegaciones, las alcaldías cuenten con una organización democrática, que sean electos los funcionarios de las alcaldías, que tengan recursos suficientes, que no tengan que andar limosneando al poder central para hacer sus obras, que tengan mando sobre su policía para que sean responsables, para que la gobernabilidad dependa de los que gobiernen en las alcaldías. Tenemos muchos proyectos, hay varios compañeros de la constituyente, y yo con esto quiero terminar diciéndoles que gracias al esfuerzo de ustedes, al voto de los ciudadanos, Morena tiene mayoría de los diputados electos. Es una gran responsabilidad y sabremos estar a la altura de esa responsabilidad. Muchas gracias.